Las 10:36 de la noche en España. En Asia Oriental es ya 1 de julio. Han pasado 4 horas y media desde las 12 en punto de la noche. Era la hora cero, el momento en el que, siglo y medio después, la corona británica devolvía la soberanía de Hong Kong a China. Ha sido el final de una de las más importantes colonias que aún quedaban en el mundo. Y ha sido también el comienzo de una de las experiencias más sorprendentes que puede deparar la historia. Un régimen comunista se hace cargo de un pequeño pero multimillonario territorio que está considerado como el más puro ejemplo del capitalismo. Un difícil matrimonio en el que hay, claro está, tensiones. Manifestantes demócratas hacían oír su voz pidiendo respeto a las libertades hace muy pocos minutos, allí en Hong Kong. Antes, como ven, con toda la pompa y el ritual típicamente británicos, el príncipe de Gales y el último gobernador de Hong Kong, Christopher Patten, han presidido la ceremonia del adiós. Han sonado las gaitas y también los tambores, las bandas de la Guardia Escocesa y de la Marina Real. No ha habido lágrimas, pero sí una emoción contenida y típicamente inglesa. Y además el cielo ha llorado sobre Hong Kong. A las 12 en punto, las 6 de la tarde en España, el reloj en Tiananmen contaba las horas, los minutos e incluso los segundos que faltaban para que Hong Kong volviera a manos chinas, se ha puesto a cero y se vivía con emoción. Mientras en la calle los hongkoneses contemplaban lo que se ha dado en llamar la fiesta más grande del mundo, millones de luces, 40 toneladas de fuegos artificiales. Mientras tanto, los dirigentes chinos preparaban su demostración de fuerza. En el interior del Centro de Congresos y Exposiciones, el presidente Jiang Zemin hablaba de un futuro de esperanza para Hong Kong y a pocos kilómetros, 4.000 soldados con varias decenas de carros blindados siguen avanzando sobre Hong Kong. Llegarán allí en menos de 2 horas, cuando sean en España las 12 en punto de la noche. Vamos a írselo contando paso a paso y llegaremos con este programa precisamente hasta ese momento. Vamos a conocer en directo también las reacciones en varias de las capitales más importantes del planeta. Quizá a partir de esta noche el mundo empiece a comprender que China no es precisamente un gigante dormido. Se abre, por lo tanto, una etapa digna de los mejores analistas internacionales. Nunca se ha estado tan cerca de comprobar si verdaderamente puede hacerse realidad la propuesta del último gran líder oficial chino, Deng Xiaoping. Esa propuesta que decía un país, 2 sistemas. Las cenizas de Deng, muerto en febrero de este mismo año, fueron esparcidas según su última voluntad entre Taiwán y Hong Kong. Todo un símbolo. Sobre ellas y sobre lo que ocurrirá a partir de hoy, habrá que responder a esta gran pregunta que va a hacer la República Popular de China con Hong Kong. Nos acompañan esta noche en este estudio para responder, entre otras, a esas preguntas, Inocencio Arias, director de la Oficina de Información Diplomática. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Francisco Marcos Marín, catedrático y experto en lingüística, también en lingüística china y visitante de ese país con frecuencia para el trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Podemos decir, Inocencio Arias, que ya, por los signos que hemos visto, por esos 4.000 soldados que en principio estaban previstos, pero que siguen avanzando hacia Hong Kong y que entrarán, ya podemos hacer un dibujo de lo que va a ser el Hong Kong bajo el régimen de la China comunista. Va a ser una zona especial incorporada de China. La soberanía pasa totalmente a China, aunque va a tener un régimen especial durante 50 años. Pero nos encontramos con un territorio que era una colonia y que ahora pasa a depender de China, de uno de los países más importantes del mundo. Tendríamos que ver ese momento cumbre, el momento en el que se arriaba una de las banderas, se arriaba la Union Jack, la bandera de Gran Bretaña, y se izaba al mismo tiempo la bandera china. Podríamos recordar ese segundo en el que Hong Kong ha pasado de unas a otras manos, si les parece.
segundos más importantes en la historia de Hong Kong, pero paradojas de la historia. Francisco Marcos Marín, cuando los ingleses obtuvieron Hong Kong hace 156 años, el capitán que negoció con los chinos y que consiguió la isla fue inmediatamente destituido, de vuelta a Gran Bretaña y fulminantemente cesado de su cargo porque le achacaban haber conseguido muy poco. Claro, es que hay que recordar que entonces Hong Kong era un islote pantanoso donde morían las personas, incluidos los escasísimos chinos de la zona, de malaria fundamentalmente y de todo tipo de enfermedades tropicales, y era un lugar insalubre, uno de los sitios más insalubres del mundo. En este sentido, pues hay que reconocer que estos 150 años no han pasado en vano, y que la situación sanitaria como la situación histórica y social ha variado notablemente. No olvidemos una cosa, este señor no fue recompensado por apoderarse de la isla de Hong Kong, pero los ingleses soltaron la isla, se quedaron allí para estar enfrente de China y poder operar con China y forzar a China a muchas cosas. Los ingleses no les gustó que se quedara con esa isla en vez de con los territorios, pero no la dejaron, se quedaron en ella hasta hoy. Y el líder chino que participó en aquellas conversaciones también fue recriminado, aunque ahora parece que se le está rehabilitando en los libros de historia en China. Bueno, esto es el pasado, nos vamos al presente, nos vamos por supuesto a Hong Kong, donde espera ya nuestro enviado especial Vicente Romero. Vicente Romero, ¿cómo podrías hacer la crónica, tú que la has presenciado, la crónica de los últimos segundos de Hong Kong británico, los primeros de Hong Kong chino? Pues han sido unos momentos llenos de emoción y no exentos de tensión política. Una tensión que continúa en estos momentos porque, aunque ya son casi las 5 menos cuarto de la mañana en Hong Kong, hace escasos minutos que los compañeros que se encuentran en lo que hasta hace 4 horas y 3/4 era la frontera con China, nos han informado telefónicamente que ya han empezado a cruzar hacia acá ese contingente de tropas que se estima en unos 4.000 soldados chinos. Pero en fin, esto no es más que una anécdota dentro de una jornada histórica para Hong Kong. Una jornada histórica por muchos motivos. El primero, porque efectivamente se pone fin a la presencia británica al cabo de siglo y medio, desde las guerras del opio hasta ahora. Una jornada histórica porque se da la paradoja de que Inglaterra haya entregado una de las joyas del capitalismo mundial, una de las cajas fuertes del mundo, a una potencia comunista. Y finalmente porque cuando amanezca empezará a hacerse realidad el sueño de Deng Xiaoping, ese sueño definido con las palabras de un país, dos sistemas, que estaba diseñado como el futuro de China. Un futuro que comenzará cuando amanezca por primera vez Hong Kong bajo la bandera roja. Todo eso hace que esta jornada, llena de solemnidades, de nostalgia, a la que la lluvia que ha caído durante todo el día y que sigue cayendo todavía, ha dado un ambiente especial, y los chinos, que acostumbran a mezclar la superstición con la poesía, decían que el sol no ha querido ver cómo se marchaban los británicos y que el cielo llora sobre esta ciudad por la marcha de su gobernador, Chris Patten, que fue quien impulsó en los 2 últimos años los cambios democráticos. Unos cambios que han sido anulados en la sesión que se inauguraba de la Asamblea Provisional, de la Asamblea Legislativa Provisional, que se inauguraba no hace todavía 2 horas y que tenía sobre su mesa un paquete de reformas legales preparadas durante las últimas semanas precisamente para anular toda la normativa democrática de los 2 últimos años. En fin, ha sido una jornada llena de emociones, de contradicciones, una jornada inolvidable para todos los habitantes de Hong Kong y también un gran espectáculo para los medios de comunicación de masas. Seguiremos analizando esta jornada, Vicente, contigo siempre en directo. No sin antes preguntarle a Inocencio Arias, un país, dos sistemas, brevemente, desde el punto de vista de este país que es nuestro, el occidental, ¿es posible, Inocencio Arias, un país, dos sistemas? Pienso que sí, pienso que a China le interesa conservar ese estatus especial. Esto puede servir de ejemplo para Taiwán, y aunque habrá dificultades y disensiones dentro de la cúpula china, yo creo que en principio hay que otorgar un margen de confianza de que el sistema capitalista va a seguir implantado en Hong Kong, con la contradicción que significa para el continente chino. Aunque allí también, desde un punto de vista económico,
también el sistema capitalista ha empezado. Pero va a ser sin duda uno de los experimentos más sorprendentes de la historia. Sí, sorprendente, sorprendente. Muy sorprendente. De todas maneras, para los británicos, más que sorprendente, si hubiera que definir esta ceremonia el día de hoy, lo que ha ocurrido con una sola palabra por parte inglesa, no habría más que decir que nostalgia. Mucha tristeza en los rostros hemos visto. Londres, Alejandro Martínez, ¿también los británicos en la calle están tristes por haber perdido Hong Kong? Los británicos son muy pragmáticos y yo creo que la tristeza se la guardan para su interior, y los rostros de los ciudadanos del Reino Unido más bien expresaban indiferencia y cuanto menos resignación por algo que era absolutamente inevitable. Ellos lo observaban con escepticismo en muchos casos, pero sabiendo obviamente que los intereses británicos tenían que tener un punto y final en algún momento determinado, puesto que obviamente tenían un lease, como ya habéis comentado, por 99 años, un alquiler, por decirlo de alguna manera, sobre esos territorios, excepto Hong Kong, pero una isla sin agua apenas podría sobrevivir. Así que pues los británicos, tan amantes de guardar sus emociones, lo han vivido con cierto distanciamiento. Muy bien, Alejandro, seguiremos en contacto con Londres y nos vamos a otro punto, porque si los británicos están tristes, los norteamericanos parece que se han puesto muy serios. Exigen a China cumplir el compromiso de celebrar elecciones en Hong Kong antes de un año, pero en los últimos años suelen en Estados Unidos renovarle a China precisamente la cláusula de nación más favorecida. ¿No es así, Nueva York, Agustín Remesal? ¿Qué ha dicho el presidente Clinton? Ha dicho precisamente que van a seguir muy de cerca cuáles son los primeros pasos que va a dar China en Hong Kong nada más que entre. Y probablemente hoy mismo ya haya resultado la primera disidencia allí, la de Madeleine Albright, la de la secretaria de Estado norteamericano, que ha boicoteado esa sesión de constitución del Parlamento, porque dice no estar de acuerdo con el hecho de que el primer gobierno que va a mandar allí se haya nombrado a dedo, que no está claro efectivamente que vaya a haber elecciones dentro de un año, y sobre todo porque dentro de pocas horas van a entrar las primeras tropas en tropel, se podría decir, allí. No está de acuerdo Estados Unidos con eso. El presidente Clinton ha dicho esta mañana que está preocupado por ese hecho y que van a seguir muy de cerca cuáles son los primeros pasos que el gobierno chino va a dar en Hong Kong. Agustín Remesal, van a entrar, si nos fijamos bien, a las 6 de la mañana en Hong Kong, a las 12 en punto de la noche en España, a la hora de máxima audiencia en los informativos de la televisión en los Estados Unidos. Ha despertado muchísima atención este hecho y lo van a seguir de cerca porque, más que un símbolo, como quiere China, es sobre todo una forma de no llevar a cabo desde el primer momento la aplicación del tratado tal y como se entiende desde aquí. Estados Unidos, desde luego, como decías antes, ha respetado la consideración de nación más favorecida a China. El presidente Clinton justificó, creo que hace 2 o 3 semanas, cuando se le renovó esa consideración, el hecho de que este año es el primero en que Hong Kong va a estar dentro de la órbita económica china y, por tanto, no merecía la pena dar esa batalla en frente de la de los derechos humanos. De cualquier manera, lo que pretende Estados Unidos es que se cumpla la versión fundamental del tratado. Una sola China y 2 regímenes. Es decir, una China con un régimen comunista y la otra con elecciones libres, con parlamento libre, con derecho de expresión y sobre todo con elecciones. Muy bien, Agustín, si te parece, luego analizaremos cómo pueden ellos, tanto Estados Unidos como Naciones Unidas, vigilar que se cumplan esos acuerdos más adelante en una segunda ronda con nuestras corresponsalías. Hasta entonces hemos vuelto a ver, mientras que hablaba Agustín Remesal, los rostros, el del gobernador Christopher Patten, los rostros de cierta tristeza. Y hablábamos de la tristeza, que no significa lo mismo en China que en Occidente. Los chinos se ríen por otras cosas que nosotros, ¿no es así, Francisco? Sí, pero además a mí lo que sí me gustaría decir es que desde la perspectiva occidental se está hablando básicamente de la declaración conjunta sino-británica, pero no se habla de que existe también otra legislación que es la Ley Básica de la Administración Especial de la Región de Hong Kong, que fue aprobada por el Congreso del Pueblo de China en el año 1990 y que garantiza una serie de derechos de acuerdo con la ley china. Es decir, no se trata solamente de que Hong Kong, que no lo olvidemos, ahora ya es China, se vaya a regir por la interpretación occidental de los acuerdos. Hong Kong se va a regir por la interpretación china de los acuerdos y la interpretación china está plasmada en una ley fundamental. No olvidemos que el artículo 35 de la Constitución de China reconoce el
la posibilidad de que dentro del territorio chino existan regiones autónomas y regiones con regímenes especiales. Bueno, es si decir, todas Hong esas Kong leyes se está cumplen, ahí dentro. se van a poder alegrar los chinos residentes en Hong Kong y se van a poder alegrar con la sonrisa de la que hablábamos antes, que en China yo sé que significa turbación y que bueno, no está muy de moda, pero se van a poder alegrar con el mismo gesto. Desde luego en España sí hay muchos que piensan, Inocencio Arias, que alegrarse España se alegraría con cierto avance en la política sobre Gibraltar. Sí, no son dos casos totalmente iguales, ni mucho menos. Ellos tenían una base jurídica que nosotros no tenemos, y es el famoso tratado de retrocesión, que especialmente en el día de hoy habían firmado hace 90 y tantos años que tenían que devolverlo, pero hay otras cosas muy iguales. Son dos casos de dos colonias, dos posesiones de una potencia extranjera en el territorio de una nación, España y China en este caso, y un colonialismo a las puertas del siglo XXI, pues algo totalmente pasado de moda y anacrónico. Por lo tanto, yo diría que hay cosas que difieren, pero otras que serían bastante similares, y esto pues es un paso en la buena dirección para nosotros. Si les parece, vamos a profundizar en este punto, porque no podemos dejarlo de lado. Hong Kong hoy, desde luego, está en el punto de mira de la diplomacia mundial y primeras figuras de la política internacional se han dado cita allí, mientras que el acontecimiento se está observando claramente con mucha atención en todas las capitales occidentales. Pero al frente de la delegación oficial española está en Hong Kong en estos momentos el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato. Rato hablaba esta mañana, precisamente en exclusiva con el equipo de televisión española, y hacía este análisis a propósito de Gibraltar. La Unión Española es absolutamente flexible y abierta a cualquier negociación partiendo de un principio muy simple. Gibraltar es una colonia que debe volver a España y en ese sentido nos parece que cualquier fórmula que permita esa evolución sería positiva y España está dispuesta a aceptarla siempre que se produzca esa evolución. Y en cualquier caso España mantiene posiciones flexibles pero firmes y creo que de eso son plenamente conscientes el gobierno británico. ¿Lo que hoy sucede aquí tiene repercusiones en esas negociaciones? Pues probablemente no, pero es indudablemente una muestra de que se pueden llegar a acuerdos, pacíficos, se puede llegar a acuerdos importantes entre dos países, en este caso dos países como la República China y Gran Bretaña, pues seguramente es mucho más fácil llegar a acuerdos entre dos países que pertenecen a la Unión Europea. Desde luego, Inocencio Arias, esto parece muy lógico. Sería más fácil el entendimiento teóricamente entre dos países tan próximos y además de la Unión Europea. Sí, somos aliados, somos amigos, tenemos los mismos regímenes y sin embargo en este tema se han dado solo pequeños, yo diría que muy pequeños avances. El proceso de Gibraltar es un proceso lento, la postura británica es de una cierta rigidez. España ha ofrecido fórmulas, yo diría que muy generosas, a juicio de muchos españoles, generosas de más. Hemos ofrecido incluso, aunque sea de forma informal, una cosoberanía conjunta durante 30, 40 o 50 años sobre el Peñón, para que después revirtiera España, e incluso hemos dicho en infinidad de ocasiones que si los gibraltareños, los 28.000 gibraltareños, que son solo 28.000, no 6.300.000, quieren seguir siendo británicos a todos los efectos, una vez que la soberanía del territorio vuelva a España, el gobierno español estaría dispuesto a permitir que sigan siendo británicos y que tuvieran una amplísima autonomía, siempre partiendo de la base de que esto es un trozo de España que ocupó después de una guerra, aprovechándose de la guerra de sucesión española Gran Bretaña, y se quedó ahí y por ahora no lo ha devuelto, siempre partiendo de esa base de que se nos quitó en una guerra, en un tratado que se nos impuso después de una guerra, y que España quiere estrictamente conservar la soberanía, recuperar la soberanía del territorio. Además, no hay que olvidar que en esa guerra se perdió también Menorca, y Menorca se recuperó afortunadamente con bastante rapidez. Es decir, que no se trata de una cosa irreversible, un hecho, ¿no? Es el mismo hecho, tiene dos partes, una parte es Menorca, otra parte es Gibraltar. Menorca volvió a España con bastante rapidez, Gibraltar en cambio continúa allí. El análisis, desde luego, desde aquí parece que está muy claro. No sabemos cómo está en Londres. Quizá todavía en línea nuestro corresponsal, Alejandro Martínez, pueda sugerirnos algo de lo que allí se comenta, si es que se comenta algo a propósito de Gibraltar. Alejandro, ¿qué podemos añadir? Pues que no se comenta nada respecto de Gibraltar. Realmente se comenta, eso sí, los periódicos lo hacen abundantemente, sobre qué pasará con el resto de las colonias chinas, de las colonias extranjeras en China, como por ejemplo Macao, pero ningún comentario en Gibraltar. Uno de los periódicos de mucho prestigio económico, el Financial Times, se limitaba a criticar el enorme gasto que supone para el erario público británico mantener estas colonias en el exterior, en el extranjero.
el Daily Telegraph decía que si los imperios de por sí son malos, en principio pueden en la práctica convertirse en buenos. Y el Independent decía que el Reino Unido ha logrado cosas muy buenas en sus colonias, edificios modernos, gobiernos democráticos y apertura económica. Desde luego, de vez en cuando un toque colorista y desenfadado pues no viene mal. Muchas gracias, Alejandro. Quizá la influencia, lo decía el vicepresidente de Rato, la influencia de lo que ha sucedido hoy en Hong Kong no sea directa sobre la cuestión de Gibraltar, pero quizás sí volvamos a poner de moda con estas imágenes en todo el mundo, quizá en Naciones Unidas, el hablar de descolonización. Naciones Unidas siempre ha dicho que Gibraltar era un caso de descolonización y que no cabía aplicar la autodeterminación, que el principio de la autodeterminación, que es el principio clave cuando hay que descolonizar un territorio, no se puede aplicar si va en contra de la integridad territorial de un país. Es decir, si Gibraltar pertenecía a España o si Hong Kong pertenecía a China, no se puede decir que la población tiene que pronunciarse de Gibraltar sobre su futuro, toda vez que sería romper el principio de integridad. Esto lo ha dicho Naciones Unidas en varias ocasiones y le ha pedido a Gran Bretaña y a nosotros que negociemos en base a ese principio. Solo que hasta ahora, lamentablemente, a lo largo de diversos gobiernos españoles, esta negociación ha avanzado, pero no ha avanzado excesivamente. Muy bien, lo que sí ha avanzado en Hong Kong, y vamos a volver allí durante unos minutos, es lo que podría ser un ensayo de ceremonia que se podría aplicar, por supuesto habría muchos países y también incluso Naciones Unidas que desearía que se aplicaran en otras partes del mundo. De hecho, ahí está la frontera del año 2000 como frontera en la que hay que acelerar todos los procesos de descolonización en el mundo. Al menos eso dice Naciones Unidas. Brevemente, Vicente Romero, ¿algún apunte más antes de que hagamos una breve pausa en el programa? Yo creo que lo que decías es cierto. Tanto China como Gran Bretaña pueden estar orgullosas estos días de haber conseguido solucionar uno de los problemas bilaterales más graves que tenían, una cuestión espinosa como era la descolonización de uno de los enclaves del capitalismo mundial cuando se trataba de devolverlo a un país comunista, y que se ha conseguido mediante negociaciones, empleando la imaginación, buscando fórmulas nuevas, y eso es un ejemplo para evitar el recurso a la violencia que muchas veces parece ser el final casi inevitable de los conflictos internacionales. No tiene por qué ser así y el caso de Hong Kong lo ha demostrado. Gracias, Vicente. Lo que ha demostrado también el caso de Hong Kong es que no creemos que ningún país esté dispuesto a gastarse esos 233 millones de dólares que ha costado la ceremonia, las celebraciones en Hong Kong. Es efectivamente muchísimo dinero. Nosotros vamos a seguir aquí en directo con Hong Kong y con parte de las corresponsalías de Televisión Española. Vamos a ir al análisis dentro de poco a las diferencias que existen entre el caso de Gibraltar y el de Hong Kong, pero no sin antes hacer una pausa para que ustedes puedan ver algo de publicidad. Las 11:10 de la noche aquí en España, las 5:10 de la madrugada en Hong Kong. Por supuesto que el traspaso de Hong Kong es un acontecimiento en principio lejano para todos nosotros, pero que puede tener connotaciones políticas muy próximas, sobre todo en otros lugares del mundo donde la corona británica tiene soberanía. Entre ellos, Gibraltar, como hemos dicho hace unos minutos en este estudio, un territorio de 6 kilómetros cuadrados en el sur de la península ibérica. Un enviado especial de Televisión Española ha pulsado allí el ambiente que se vivía hoy en esa colonia. Francisco Navarrete, adelante. Pues aquí realmente no se ha visto con indiferencia los actos de devolución de Hong Kong a China. Sin embargo, entre los gibraltareños subsiste una gran preocupación por su futuro. Muchas de las personas que hemos entrevistado decían que ellos preferían continuar como colonia de Gran Bretaña, considerarse británicos. Otros dicen que aspiran a una autodeterminación. Estos son la mayoría y sobre todo
entre todos los personajes entrevistados, tanto políticos como gente de la calle, quieren mejorar las relaciones con España, que dicen que los políticos españoles no los han comprendido nunca y que prefieren un acercamiento mayor para que eso en un futuro pueda dar un resultado de una mejor relación. Paco Navarrete, esas en parte las opiniones que nuestro enviado especial ha cosechado entre los habitantes del Peñón. Seguimos en directo por supuesto con Hong Kong y con parte de las corresponsalías de Televisión Española, pero vamos más al análisis. Una de las grandes diferencias entre el caso de Gibraltar y el de Hong Kong es su distinto origen histórico, ya lo hemos mencionado aquí. Volvemos entonces por unos momentos a la historia, en este caso a la de Hong Kong, para buscar el origen de la colonia. El reportaje lo ha elaborado Paco Audige. El nombre de esta calle recuerda el lugar donde el capitán Charles Elliot, supervisor del comercio británico en China, hizo la bandera del Reino Unido en enero de 1841, durante la que se conoce como Primera Guerra del Opio. Una película china moderna recuerda que fue el intento del gobierno de Pekín de suprimir el contrabando de opio, lo que terminó en un conflicto armado abierto. La confiscación y destrucción de los cargamentos británicos de opio procedentes de la India y el hecho de que las autoridades chinas reclamaran la entrega de un grupo de marineros ingleses autores de un asesinato sirvió de pretexto para la intervención de la Marina británica. En 1842, el Tratado de Nankín confirmó el poder de Londres sobre la isla de Hong Kong y obligó a los chinos a abrir su comercio a los occidentales en 5 de sus principales puertos. Este hombre, William Jardine, que estaba a la cabeza de los empresarios y traficantes de opio, actuó como instigador político en Londres y en China para oponerse al intento de las autoridades chinas para suprimir un comercio que arruinaba la economía del país y convertía en toxicómanos a millones de súbditos del Imperio Manchú. Pero tras conseguir la isla de Hong Kong en 1842, los británicos obtuvieron la península de Kowloon tras una segunda guerra del opio, y su permanente utilización de los conflictos internos y la decadencia china bajo la dinastía imperial les llevaron a forzar la cesión durante los 99 años que ahora terminan de una zona continental próxima conocida en adelante como los Nuevos Territorios. Para China, el final del siglo XIX y el principio del XX es una época en la que los occidentales tutelan los asuntos chinos y controlan el flujo de sus recursos económicos. Y las sucesivas luchas que acompañan ese periodo empujan hacia Hong Kong a una población creciente de refugiados. La isla, que apenas tenía 7.000 habitantes el día de la conquista británica, contaba con más de 120.000 en 1870. Durante décadas, el aflujo de refugiados chinos y el estallido de periódicos disturbios fueron una constante de la colonia. Ese doble fenómeno se incrementó durante los años de la Guerra Civil y durante la invasión japonesa. A pesar de una dura resistencia, los japoneses conquistaron Hong Kong en diciembre de 1941. Al final de la Guerra Mundial, la población había subido a más de 1,5 millones de habitantes. En China continental, los comunistas estaban a punto de tomar el poder. Todo indicaba que el choque de un Reino Unido con una potencia imperial decadente y el nuevo poder popular chino estaba a punto de estallar. Sin embargo, en 1947, para Hong Kong, quedaba aún medio siglo de poder colonial británico y un crecimiento demográfico y económico completamente inesperado en aquel duro periodo de posguerra. Vamos del pasado al presente y de las imágenes esas que han visto en blanco y negro a las que están viendo en color, por ejemplo, todos los televidentes de los Estados Unidos. Línea directa con Nueva York. Agustín Remesal, habíamos pospuesto antes una pregunta que vamos a hacerte ahora. ¿Qué puede hacer el gobierno norteamericano, qué puede hacer también Naciones Unidas, que tiene su sede allí en Estados Unidos, para vigilar que esos acuerdos, esa declaración conjunta, se cumpla a rajatabla? ¿Qué puede hacer en definitiva la colectividad internacional? Pues 3 datos. El primero, la decisión del G7 hace solamente una semana en Denver. Instar a China a que respete la vibrante democracia en Hong Kong. Segundo, la declaración que ha hecho esta mañana mismo en Hong Kong el señor Kofi Annan, que es el secretario general de la ONU. China tiene en su mano hacer o no hacer. Es decir, es una cuestión interna el hecho de que se respete o no se respete los derechos humanos de ahora en adelante en Hong Kong. Y tercer dato, de esta misma mañana también,
reunión del Consejo de Seguridad bajo la presidencia rusa, no ha habido ninguna indicación respecto al hecho histórico que es la de la devolución de Hong Kong a la soberanía china. Eso sí, ha habido una reacción del representante argentino felicitando al Reino Unido y a China por haberse puesto de acuerdo en esa negociación y haberlo hecho de manera pacífica, esa devolución. Pues bien, yo creo que ahora la administración Clinton va a seguir practicando el mismo pragmatismo que hasta ahora, con esos pequeños apuntes como el de esta mañana de la secretaria de Estado Madeleine Albright, boicoteando el acto de constitución del Parlamento, pero en definitiva 1.200 millones de ciudadanos pesan mucho, el siglo XXI pesa mucho más. Y Clinton dijo cuando le concedió a China la característica de nación más favorecida, que el próximo siglo probablemente China sea un gigante, sea una gran potencia mundial. Está muy claro, Agustín Remesal, muchas gracias. No hace falta ser augur en Hong Kong para adivinar que faltan muchos y largos días de conversaciones para que todo siga adelante como está previsto. Volvemos de nuevo a la historia, pero en este caso más cercana. 2 territorios cedidos después de 2 guerras por el control del opio. Ustedes lo han visto en el anterior reportaje. Y un grupo de territorios alquilados por un periodo de 99 años. Ese alquiler tenía los días contados. Exactamente, el final era el 1 de julio de 1997. Hace unos 18 años comenzó la aproximación y las negociaciones entre las dos partes y en 1984 Gran Bretaña y China firmaron el acuerdo de cesión. Vamos a ver cómo se hizo ese acuerdo y por qué, en un reportaje de Rafael Díaz Arias. Última singladura colonial para el Britannia. Últimos fastos en la perla de un imperio que se desvanece. ¿Cómo pudo sobrevivir Hong Kong a la ola descolonizadora colofón de la Segunda Guerra Mundial? Tras la rendición de los japoneses que habían ocupado la colonia, China se desangra en una larga guerra civil. En 1949, Mao Zedong proclama la República Popular. Siguen años de aislamiento para la China roja. Con demasiados frentes abiertos, Pekín no se plantea pasar de las reivindicaciones a los hechos. Mao llegará a decir a sus más próximos colaboradores: dejad a Hong Kong como está, nos resulta mucho más útil así. Y es que para China, Hong Kong era una imprescindible ventana al exterior. La marea de la revolución cultural salpica a Hong Kong, aunque la cosa no va a mayores. Pero el tiempo pasa inexorable. En 1997 termina el arriendo de los llamados nuevos territorios. Sin ellos, la colonia reducida a poco más que la propia isla de Hong Kong resultaría inviable. En 1979 los británicos piden negociaciones. Los chinos son inflexibles, no habrá más prórrogas. Margaret Thatcher, vencedora en las Malvinas, se encuentra enfrente un enemigo mucho más temible, la amable imperturbabilidad oriental. Pero hay base para un acuerdo. En Pekín reina ya el pragmatismo de Deng Xiaoping. En 1981 proclama el principio de un país, dos sistemas. Bajo la soberanía china pueden coexistir el socialismo y enclaves capitalistas. Un mensaje dirigido tanto a Hong Kong como a Taiwán. El 19 de diciembre de 1984 se firma una declaración conjunta. Hong Kong revertirá a la soberanía china el 1 de julio de 1997. El territorio se convertirá en una región especial y durante medio siglo gozará de un alto grado de autonomía. No se aplicarán las políticas socialistas y se preservará su modo de vida. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos intentado conseguir un acuerdo? Entonces, en 1997, el 92% del territorio hubiese vuelto automáticamente a China. Y podrían quejarse con gran razón si el gobierno de Gran Bretaña no hubiese hecho nada hasta 1997. Creo, además, que la mayoría de las personas de Hong Kong piensan exactamente lo mismo. Margaret Thatcher ha vuelto estos días a Hong Kong para inaugurar el puente que conduce al nuevo aeropuerto, una obra gigantesca, buen ejemplo de la imprescindible colaboración
entre China y el Reino Unido. Durante 13 años las autoridades de Pekín y Londres han mantenido un delicado equilibrio. Los británicos han intentado introducir las instituciones democráticas que olvidaron durante siglo y medio. Los chinos han vetado cualquier decisión que pudiera condicionar el futuro. Pero los dos gobiernos han estado de acuerdo. No se puede matar a la gallina de los huevos de oro. Los negocios están garantizados. Ahora habrá que ver si la incipiente democracia sobrevivirá en el nuevo régimen. Esa es la historia de ese acuerdo, Inocencio Arias. ¿Sin la victoria de Malvinas hubiera sido muy difícil? Probablemente sí. La señora Thatcher, que ganó claramente la guerra de las Malvinas, le vio las orejas al lobo durante la guerra. Durante 2 o 3 días el resultado de la guerra fue muy dudoso. Y ahora se acaba de revelar el secretario de Estado norteamericano que durante unos días la Thatcher estaba dispuesta a aceptar una soberanía conjunta durante 15 años, Argentina, británicos a las Malvinas, y que después volviese a Argentina. Y que fueron los generales argentinos los que no quisieron e impidieron a Videla que firmara ese acuerdo. Le vio la oreja del lobo en las Malvinas, aunque ganó, y entonces pensó que más le debería llegar a un acuerdo con un lobo más gordo que era el lobo chino. Está claro. Francisco Marcos Marín, sin Deng Xiaoping hubiera sido imposible. Posiblemente sí, claro, es muy difícil saber lo del sí-no si hubiera cambiado la historia, pero hay que tener en cuenta que Deng era una persona que tenía una intención muy clara, y es que que China no volviera a pasar por el horror que había sido la revolución cultural. Es decir, los que hemos vivido en China inmediatamente después de la revolución y sabemos lo que era un país con las secuelas de aquello todavía vivas, podemos entender perfectamente el hecho de que la incorporación de Hong Kong... Y podemos entender que él lo entendiera, porque él mismo sufrió los rigores de esta revolución cultural y llegó, le mandaron de jardinero desterrado. Sí, bueno, y tuvo suerte. Yo he tenido compañeros profesores en China que fueron a lugares bastante peores. Bueno, el hijo de Deng lo tiraron por una ventana y quedó lisiado para siempre. Es decir, que sí llevó su parte. Bueno, nosotros tenemos que asomarnos también a Europa, Bruselas, Luis de Benito. ¿Cómo ha sido la reacción oficial de los 15 a todo lo que ha ocurrido hoy en Hong Kong? No ha sido una reacción unánime, lo cual no deja de ser noticia, puesto que lamentablemente la Unión Europea nos tiene ya acostumbrados a no tener una voz única en materia de política exterior. Lo cierto es que los ministros de Asuntos Exteriores en Luxemburgo el pasado jueves no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta británica de boicotear la ceremonia de investidura de la nueva Asamblea Provisional impuesta por China. Los Estados miembros tuvieron así libertad para enviar las representaciones que estimaran convenientes. Lo cierto es que ni la Comisión ni el Parlamento Europeos han estado representados hoy oficialmente en Hong Kong. El único comisario que ha asistido, el británico Sir Leon Brittan, lo ha hecho a título particular y solamente ha estado en la ceremonia del adiós británico. En lo que ha sido unánime Europa es, naturalmente, respaldar la continuidad democrática de Hong Kong y en exigir a China, a Pekín, que en el plazo de 12 meses, a partir de ahora, pues convoque las elecciones libres que permitan elegir un nuevo Consejo Legislativo. La sensación es de cierta tranquilidad y de continuidad en cuanto a las relaciones jurídicas, comerciales sobre todo, y políticas con Hong Kong. Luis, manteneros en línea por si hay algún apunte más que hacer. Nosotros tenemos que ir a Hong Kong porque nos dicen que el monzón está haciendo de las suyas y probablemente incluso llegue a hacer imposible esta conexión. Intentamos esa conexión con Hong Kong, que efectivamente es imposible porque la lluvia que cae en estos momentos sobre el territorio, ya nos avisaban nuestros compañeros, el equipo que está allí destacado, que podía dar al traste con las comunicaciones. Esa era la intención, por lo tanto, para conectar con ellos. El monzón es una cosa que también estaba invitada, es algo que estaba invitado a la ceremonia, ¿no es así, Francisco Manuel Colomé? Claro, es habitual y es el verano y esto es lo que ocurre siempre, ¿no? Es el dragón chino, es decir, ese gran animal mitológico benéfico que recoge la humedad de los cielos y la descarga sobre la tierra, y que a veces pues se pasa un poco al descargarla, como parece que está ocurriendo hoy. No es que el sol no quiera ver salir a los británicos, es que el dragón quiere marcar desde el principio a Hong Kong en el regreso a la patria. Y afortunadamente la naturaleza siempre da opción a la literatura, Inocencio Arias, porque allí esta lluvia ha permitido decir a los hongkoneses que el cielo no ha querido salir para ver a los tanques chinos, y sin embargo sí ha llorado la partida de los británicos. A los hongkoneses que tienen cierta nostalgia. No parecían tener últimamente tan gran berrinche con la salida de los británicos. Los hongkoneses se han percatado de que tienen una renta per cápita más alta que los europeos, probablemente que los británicos, y en bastantes capas de la sociedad hongkonesa tienen un cierto desprecio por los británicos. No creo que, en contra de lo que queríamos hace unos años, hayan llorado tanto por la salida de los británicos. Hay una cierta incertidumbre, una cierta inquietud,
pero no ha habido tanto lamento, me parece a mí. Me avisan, Inocencio Arias, que es posible tener a Hong Kong en este momento. Vamos a volver a intentarlo. Bueno, no hace falta que digas nada, Vicente, ya se ve. Sí, efectivamente, la ira de los monzones está descargando sobre nosotros. Una ira que, puestos a hacer un poco de literatura, como dirían los poetas chinos de los que hablábamos al principio, se corresponde con la entrada de las tropas chinas, porque en estos momentos están llegando, a través de las unidades móviles que hay en los puntos donde estaba hasta hace 5 horas la frontera, están llegando las primeras imágenes de la entrada de las tropas chinas, y coincide curiosamente con esta ira de los cielos que está descargando sobre nosotros y que está haciendo volar los techos de plástico que nos cubren, que está haciendo volar las luces que nos iluminan y que está haciendo prácticamente imposible continuar con estas conexiones en directo. Han llegado antes de lo previsto y acompañados de truenos, entonces. Efectivamente, los cielos están tronando y no puede ser un escenario más literario para la llegada de los chinos. Posiblemente a la población de Hong Kong esta tormenta le preocupe mucho más por otro factor que por la llegada de las tropas chinas, porque amenaza a esos fuegos artificiales que estaban previstos para mañana a las 9 de la noche. Unos fuegos artificiales que se anuncian como los más espectaculares de la historia, que han sido encomendados al mismo equipo que hizo la inauguración de Euro Disney o la Super Bowl en Estados Unidos o la inauguración de los Juegos de Atlanta, y que concitan la mayor expectación entre las gentes de Hong Kong, que detrás de esta fiesta ocultan sus angustias y sus incertidumbres por el futuro. Muy bien, Vicente, gracias. estarán... Tenemos que ir a Argentina porque el satélite se nos acaba. Vosotros procurar manteneros ahí y volveremos a conectar si es posible. Decíamos que vamos a Argentina, sí, porque Naciones Unidas estableció, lo hemos comentado antes, la frontera del año 2000 para acelerar todos los procesos de descolonización, y seguramente después del 2000, a pesar de todo, seguirá habiendo colonias. La cuestión, por lo tanto, de que hoy ha tenido lugar en Hong Kong ha vuelto a poner de moda la pregunta de qué va a ocurrir con todas esas colonias. Una de ellas, precisamente, hemos hablado hace unos minutos, una de ellas, las Islas Malvinas. Buenos Aires está ya en línea. Alejandro Moruno, complicada la situación. Sí, la situación está complicada, pero en la Argentina la recuperación de las Islas Malvinas se ve difícil, pero no imposible. El diálogo es intenso entre británicos y argentinos, aunque no se habla en ningún momento de soberanía. Las autoridades argentinas esperan que tras la decisión sobre Hong Kong se abra una puerta a la esperanza. Hay que decirle a nuestros oyentes que los argentinos están haciendo todo lo posible para alejar el fantasma de la guerra y negociar. Hasta tal punto es así que han modificado su propia Constitución nacional para garantizar a los ciudadanos de las Islas Malvinas sus costumbres y su cultura. Eso sí, sin renunciar en ningún momento a su tierra, a las Malvinas, por parte de los argentinos. Así está la situación de las Malvinas en estos momentos, tal y como lo vamos a ofrecer en el reportaje. Muy bien, vamos a ver ese reportaje, vamos a saber algo más de Malvinas. Las Islas Malvinas, su soberanía, sigue siendo reclamada a Gran Bretaña por Argentina. El conflicto bélico entre ambos países, que en 1982 conmovió al mundo, ha quedado solo ya en la memoria. La Argentina y Gran Bretaña mantienen relaciones diplomáticas plenas y las diferencias existentes se dirimen por métodos pacíficos. Sin embargo, la reivindicación sobre las islas del Atlántico Sur continúa, y ahora con un fuerte apoyo internacional. El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ha apoyado nuevamente la reclamación argentina, instando a Argentina y al Reino Unido a resolver el litigio. La petición de la ONU no es nueva, lo viene haciendo desde hace 33 años. La novedad está en que los argentinos han contado en esta ocasión con la adhesión de China. El voto chino es significativo, ya que coincide con la recuperación de su soberanía sobre Hong Kong. Seguramente en el proceso de descolonización va a haber un antes y un después de Hong Kong. Y evidentemente Hong Kong va a ser un catalizador y un acelerador del proceso de descolonización que comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que es indetenible. Malvinas es un archipiélago de casi 100 islas e islotes situado en el Atlántico Sur bajo soberanía británica desde 1833. Fue ese año cuando una corbeta inglesa desembarcó colonos sobre unas islas que ya tenían gobernador y bandera argentina desde 1820, poco después de su independencia del Reino de España. Desde entonces, los argentinos han pedido la devolución de un territorio que consideran suyo. Hace 15 años, en plena dictadura militar argentina, tuvo lugar la última guerra colonial en este lado del Atlántico, la invasión del archipiélago de las Malvinas y el posterior enfrentamiento.
Bien, otro lugar, en este caso mucho más próximo geográficamente a España, reclama nuestra atención. Si un reloj se ha puesto ya a cero, otro empieza ya una nueva cuenta atrás. El próximo paso en el camino de la descolonización será Macao, territorio portugués que el 19 de diciembre de 1999 pertenecerá ya a la República Popular de China. Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar a Asia y los últimos que se van a ir. Valentín Díaz, Lisboa, podemos decir que Portugal se prepara ya para salir con dignidad de la última colonia, aunque ellos insisten en que Macao nunca ha sido una colonia exactamente. Nunca ha sido una colonia, efectivamente. Macao es un estatus muy especial el de Macao, fue un arrendamiento de carácter casi perpetuo. Macao no fue conquistada militarmente. Macao fue una cesión que se hizo hace casi 450 años y es un problema mucho menos complejo que el de Hong Kong. Portugal se está preparando dignamente para entregar dentro de 2 años y medio exactamente esta colonia, el traspaso de poderes a la República Popular China. Un dato a tener en cuenta es que el territorio de Macao depende institucionalmente de forma directa del presidente de la República, de Jorge Sampaio, que ha visitado Macao precisamente en febrero pasado. Coincidió su visita con el fallecimiento de Deng Xiaoping y él está siguiendo, el señor Sampaio está siguiendo muy directamente este proceso de transición de poderes del que quedan todavía, decimos, 2 años y medio. Por tanto, hay bastante tiempo para este traspaso de poderes de Macao a la República Popular de China. Hay bastante tiempo, pero nosotros solo tenemos unos segundos para recordar la historia de Macao que nos has preparado. Valentín, vamos a verla. Macao es un territorio muy pequeño, no llega a los 19 kilómetros cuadrados, y en él viven aproximadamente 450.000 ciudadanos, casi todos ellos de origen chino. Solo un 2% de la población de Macao habla portugués. Su principal fuente de ingresos es el turismo. 7 millones de personas visitan cada año Macao, donde se puede decir que la actividad primordial, por no decir exclusiva, desde hace 20 años, es el juego. A Macao le llamaban hace años Las Vegas de Oriente por el ambiente de los casinos que domina la ciudad. Lisa y llanamente, Macao vive del juego. Casi nada queda de su antigua y floreciente actividad comercial que fue declinando a lo largo del siglo XVIII, pero que resurgió con fuerza a partir de 1845, al convertirse en Puerto Franco. Desde entonces, junto al aumento constante del comercio de la seda, el algodón, el arroz, el té, la madera o el opio, también su identidad se fue haciendo más china y más internacional, sin que significara mucho para el Estado portugués ni para su burguesía. En 1557, hace ahora 440 años, Macao era una pequeña aldea de pescadores donde, al igual que en otros puntos de la geografía china, se había establecido un grupo de portugueses. Era la época de la gran expansión colonial portuguesa en África, Brasil y en Oriente, fundamentalmente la India. En sus orígenes fue una especie de arrendamiento perpetuo de China a Portugal. Los chinos cobraban tributos y siempre hubo injerencias suyas en la administración del territorio. A China le venía bien el Macao portugués como punto de intercambio con Occidente y con Japón. Hasta mediados del siglo XIX, el poder descansaba en el Senado, una cámara local que le daba a Macao la curiosa fisonomía de una pequeña república urbana. Luego, la metrópoli instituyó un gobierno local que depende directamente del jefe del Estado portugués. Desde entonces y hasta 1920, Portugal intentó en 4 ocasiones lograr la soberanía plena sobre Macao sin resultados positivos. Todo ello en esa atmósfera generalmente pacífica que ha caracterizado la administración portuguesa en Macao. Desde 1966, en que Macao fue inundado de propaganda maoísta, la soberanía portuguesa es puramente teórica. Hace 10 años, en 1987, el entonces primer ministro portugués, Aníbal Cavaco Silva, concluyó las negociaciones con las autoridades chinas para la llamada Declaración Conjunta sobre Macao, que fijó el 20 de diciembre de 1999 como fecha para la integración plena de Macao en la República Popular China. Así pues, dentro de 2 años y medio desaparecerá el último vestigio de lo que un día fue el importante imperio portugués. Medio millón de habitantes en 19 kilómetros cuadrados más que una colonia parece un milagro. Bueno, nosotros vamos a hacer unas pausas para que ustedes puedan también descansar un poco, pero volvemos enseguida. De nuevo aquí, hemos vivido en directo el traspaso de Hong Kong a China, una ceremonia entre Oriente y Occidente. La verdad es que siglo y medio de presencia occidental
no ha borrado, al parecer, ninguno de los rastros típicamente orientales. Por ejemplo, esa pasión por la superstición que parece estar presente siempre en los chinos, porque incluso en los asuntos más serios, ¿no es así, Francisco Marcos Marín? Ellos echan mano enseguida de los augures y afortunadamente en este caso parece que los augures decían que 1997 es una cifra con muy buena presencia, con muy buen... Sí, me sonrío porque el término superstición es una palabra del vocabulario oficial maoísta, es decir, todo lo que tiene que ver con realidades sobrenaturales se considera dentro de ese concepto chino superstición. Pero, por supuesto, la religión china es una religión de la tierra, muy vinculada a las señales concretas, a los efectos precisos. Por ejemplo, pues el bosquecillo que se construye al lado de las aldeas para atraer al espíritu y evitar los daños sobre la aldea, las orientaciones de las casas, el hecho de que la puerta tenga que estar en un sitio determinado y que si no se construye así, pues hay que derribar, como ha ocurrido, un edificio entero, porque ese es un edificio que si es un edificio de una industria o de una empresa comercial va a ir mal. ¿Cómo se llama esa ciencia que utilizan ellos para los geománticos? Sí, para bueno, determinar hay distintas ciencias. Hay que recordar, por ejemplo, que las más antiguas muestras de escritura china, que están en huesos de animales, pues pertenecen a un tipo de arte divinatoria, es decir, de la cual nosotros tenemos todavía un resto, ya muy perdido, pero que yo recuerdo haber jugado todavía de pequeño, que es el juego de la taba. Es decir, la taba es un resto de esa ciencia que se llama escapulomancia, que es la utilización de huesos de animales que según sus posturas, sus maneras de caer, toda esta serie de cosas, pues proporcionan agüeros. ¿Lo inventaron los chinos o lo inventamos nosotros? ¿Lo trajo Marco Polo o qué? Todo dependerá de... No, eso es muy anterior a Marco Polo. En todo caso, Inocencio Arias, los occidentales, sobre todo los diplomáticos de los que usted está tan cerca, no juegan a las tabas, pero sí tienen que decir en este caso sobre la magia china, no se sabe, pero a verla hayla, por si no es lo que se lo digan a Christopher Patten. Cuando llegó allí hace 5 años, se instaló en la mansión del gobernador, se puso enfermo, su hija la operaron de apendicitis, enfermaron sus 2 empleados más cercanos, se perdió su perro. Pero ha salido en olor de santidad. Ha salido en olor de santidad, pero ya le avisaron de que efectivamente estaba en un sitio que los geománticos no autorizaban. Y tú no va a vivir allí. Ya lo ha dicho, que él no va a vivir en la residencia oficial. Y claro, la razón, se puede decir todo lo que se quiera de que la razón es porque él tiene su magnífica casa, palacio, puesto que es un hombre riquísimo, ¿no? Pero la razón es que ese es un edificio que no está construido de acuerdo con las normas de construcción. Los geománticos le dijeron a Patten que realmente eran las aristas del Banco de China, ese edificio imponente que hay en Hong Kong, uno de los más imponentes, que estaban mirando amenazadoras hacia esa mansión. Pero vamos a acercarnos a estos 2 personajes de los que hemos hablado. La simbiosis cultural, desde luego, se produjo, 30.000 británicos seguirán viviendo en Hong Kong y el último gobernador de esa tierra se ha marchado ya. El perfil de ese último gobernador, de Christopher Patten, lo ha hecho José Ignacio Iribar. Llegó a Hong Kong después de perder su escaño en las elecciones generales. Era el año 1992 y muchos interpretaron el nombramiento de Christopher Patten como gobernador de la isla como una salida airosa para un destacado político, antiguo presidente del Partido Conservador y 2 veces ministro. Llegó sabiendo que sería el último virrey. Quizá por eso decidió que su mandato iba a ser diferente al de los 27 gobernadores anteriores. Este moderno Lawrence de Arabia, como le llaman, se autoimpuso la tarea de servir de catalizador de la democracia en Hong Kong. Esto le acarreó la manifiesta enemistad ante el régimen de Pekín, que no ahorró adjetivos para referirse a él. Víbora viciosa y mentirosa o bailarín de tango, además de ramera, fueron algunos de los insultos que le dirigieron. Pero en la isla ha logrado hacerse con el corazón mayoritario de los hongkoneses, a quienes ha llevado la democracia. A eso que en Pekín llaman el virus democrático es a lo que más temen las autoridades chinas. Convencido de que el proceso iniciado no tiene marcha atrás, Chris Patten ha dejado Hong Kong con una mezcla de nostalgia y orgullo por el trabajo realizado durante 5 años y con la frustración de no haber podido concurrir a las elecciones británicas del pasado 1 de mayo. En su adiós ha manifestado una convicción y una esperanza: haber hecho todo cuanto estuvo en su mano para que Hong Kong continúe siendo un lugar honrado y próspero.
Tendrá tiempo de contarlo. Sus planes inmediatos son irse al sur de Francia a escribir un libro. Está claro que Gran Bretaña eligió a una personalidad política relevante para conducir el destino de su ya ex colonia hasta el día de hoy. El gobierno de Pekín tampoco lo tenía nada fácil para el relevo y eligió a un hombre, en este caso curiosamente, que es un ejemplo de otra de las paradojas del proceso. Se trata de un descendiente de disidentes chinos que salieron de Shanghái precisamente huyendo del régimen comunista. A pesar de eso, se le achaca demasiada proximidad en este momento con la ortodoxia de Pekín. Esta es la historia de cómo un naviero multimillonario se ha convertido en el principal representante de un gobierno comunista en Hong Kong. Un relato de Luisa Leñar. Está casado y tiene 3 hijos. Acaba de cumplir 60 años y, como millones de sus compatriotas, practica 1 hora de tai chi antes de comenzar a las 7 su jornada laboral. Es casi todo cuanto se conoce de su vida personal. Pero también se sabe de él que es un adicto al trabajo que no descansa ni los fines de semana y que ha prometido que no se tomará vacaciones en los próximos 2 años. Que su coche es un modesto BMW y no el Rolls que acostumbran a tener los multimillonarios magnates hongkoneses. Y que seguirá viviendo en su lujosa mansión y no se trasladará a la que estos años ha sido la residencia del gobernador. Fue la Revolución China la que empujó a la familia de Tung Chee-hwa desde Shanghái a Hong Kong. Paradójicamente, han sido los herederos de aquella revolución los que le han encargado ahora el gobierno del enclave para los próximos 5 años. Unos años de estudio en Inglaterra y otros de trabajo en Estados Unidos le sirvieron de entrenamiento para hacerse cargo de la empresa naviera familiar, que a finales de los 70 pasó por graves dificultades y a punto estuvo de irse a pique. Un crédito indirectamente avalado por Pekín le salvaría de la bancarrota en 1982. Y desde entonces sus relaciones con los dirigentes chinos fueron cada vez mejores. Por eso no fue una sorpresa para nadie que el pasado diciembre una asamblea de 400 notables nombrados a dedo por ellos le eligiera para el cargo que ocupa desde hoy. Tenía un pasado limpio de escándalos económicos y cierta experiencia política adquirida junto al último gobernador británico. Desde este típico edificio del corazón financiero de Hong Kong, Tung Chee-hwa deberá desplegar las dotes persuasivas y diplomáticas que le atribuyen y su capacidad para conseguir que los antagonistas se pongan de acuerdo. Tendrá que navegar entre los intereses de poderosos grupos económicos, quinta esencia del capitalismo, y las normas que intente imponer la burocracia intervencionista. Tendrá que adaptar su experiencia de empresario y gestionar los intereses de una comunidad de más de 6 millones de personas. Tendrá que defender las libertades, como ha prometido, sin disgustar a los dirigentes de Pekín. Tendrá que demostrar que es el hombre adecuado para el experimento de un país, 2 sistemas. Desde luego es el hombre sobre el que recae la responsabilidad de gobierno de Hong Kong. Inocencio Arias, desde el punto de vista del diplomático, ¿con quién le resultará más fácil entenderse? Él tiene una educación típicamente occidental, ha estudiado en Estados Unidos, ha vivido incluso ahí, creo que también en Inglaterra, y sin embargo sus raíces son Shanghái, donde era su familia. Bueno, esto es un hombre occidentalizado ya, por lo tanto, vivir en Hong Kong, gobernar Hong Kong, le resultará relativamente cómodo desde ese punto de vista, pero él es el hombre escogido por Pekín, por lo tanto, él tiene ahí 2 clientelas, la clientela hongkonesa y la clientela de Pekín, a la que no debe olvidar. Pero no es el problema de si él se va a entender con Occidente él se ha entendido siempre. El tema es que ahora tiene que empezar a entenderse con Pekín, que ha sido quien lo ha puesto. Por lo tanto, no veo excesivas dificultades desde ese punto de vista. Está claro dónde va a estar el quid de la cuestión para Tung Chee-hwa. Desde luego parece que se ha entendido muy bien con Pekín antes, y es cierto eso de que son 3,8 billones de dólares hongkoneses los que le ha dado el Banco de China para reflotar sus empresas. Parece que está ahí la clave de su elección, también eso dicen por lo menos. De todas formas, hablando del lenguaje, Francisco Marcos Marín, lo que está claro es que los habitantes de Hong Kong van a tenerlo difícil para entenderse con, digamos, los chinos continentales, porque hablan 2 idiomas distintos, el mandarín y el cantonés. El mandarín es el continental, el cantonés es el que se habla allí, y parece, bueno, también está en parte del continente, pero parece que la diferencia es grave entre los 2 lenguajes. Las lenguas chinas, que los chinos hablan de una lengua china y de dialectos, porque ellos consideran que la lengua es la lengua escrita y el chino se escribe exactamente igual. Para que los televidentes se hagan una idea de la unidad escrita del chino,
podemos recurrir simplemente a los números, es decir, a la representación de los números por cifras o a los signos más menos de la aritmética. Es decir, nosotros leemos los números 1, 2, 3, 4, 5, un inglés los leerá 1, 2, 3, pero si nosotros vemos 1999 y un inglés ve 1999, un francés o un árabe, un alemán, pues saben que eso 1999 es 1999. Con ellos hacen exactamente lo mismo, solo que con su sistema de escritura, que es un sistema de escritura de conceptos, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Este sistema de escritura da igual, es decir, uno puede leer y entender lo que se dice aunque no sepa pronunciarlo en chino, simplemente sabiendo lo que significan los caracteres. Con eso se entenderá. Luego, la mayoría de la población de Hong Kong... No, hablando es donde van a tener la dificultad. Pero hablando, el problema es general en China. Porque el mandarín para el cantonés, ¿cómo es? ¿Para el español para? Pues yo creo que el español con el sueco, algo parecido. Es decir, pues van a tener que estudiar, las entonces. diferencias son muy grandes. Tanto es así que en China es muy normal que los programas de televisión destinados a todo el territorio se emitan subtitulados. Porque claro, es imposible que todo el mundo los entienda de oído, pero en cambio todo el mundo los lee, porque al leerlos los lee automáticamente en su variante lingüística. Está claro, Francisco, que a partir de hoy también habrá un problema de lenguaje. Pero nosotros vamos a recapitular para todos ustedes y vamos a volver a ver la secuencia de un día que estará muy pronto en todos los libros de texto. Tendríamos que resumirlo de esta manera, como van a ver. Amanece el último y largo día del Hong Kong colonial. Primera ceremonia emotiva. Chris Patten abandona la Casa de Gobierno, residencia oficial de los gobernadores. El ejército chino despeja la plaza de Tiananmen para preparar los festejos de la medianoche. La lluvia protagoniza la ceremonia de despedida de los británicos. Un buen augurio para los chinos, pues la lluvia y el viento encarnan la armonía del hombre con la naturaleza. Discursos y homenajes emocionados. El presidente de la República Popular China llega a Hong Kong. Le reciben los notables que gobernarán la nueva región especial. Allí está el jefe del gobierno, Tun Ching-hwa, que ha desatendido la invitación de los británicos a su ceremonia de despedida. Espectáculo de fuegos artificiales, último regalo de los británicos. Con algunos minutos sobre el horario previsto, los primeros 400 militares chinos, con armamento ligero, cruzan la frontera. Manifestantes del movimiento 5 de junio, en recuerdo de la matanza de Tiananmen, intentan acercarse al centro de congresos. La policía se lo impide. El centro de congresos acoge la ceremonia de entrega de poderes. Entre los invitados, la viuda y la hija de Deng Xiaoping. La hora se acerca. Discurso del príncipe Carlos. El éxito de Hong Kong merece ser preservado. Se arría la bandera británica. Se alza la China. El reloj marca las 0 horas del 1 de julio. Discurso del presidente chino. Hong Kong será gobernado por los hongkoneses. Cuenta atrás en la plaza de Tiananmen. Explosión de júbilo. Hong Kong regresa a la madre patria. Parte el Britannia. A bordo el príncipe de Gales y el último gobernador. Su destino, primero Filipinas. Y de allí, el yate real navegará a Southampton, donde será desguazado. Ignorando la prohibición de la nueva administración, Martin Lee, jefe de filas del movimiento democrático, se dirige a sus partidarios desde el balcón del Consejo Legislativo. Volveremos, repite por 3 veces. Lee, como el resto de los representantes democráticamente elegidos, ha cesado en sus funciones.
El jefe del Ejecutivo, los miembros del Legislativo Provisional y los jueces juran su cargo ante las autoridades de la República Popular China. Faltan 3 minutos para las 12 en España, faltan 3 minutos para las 6 de la madrugada allí en Pekín, donde debe estar en estos momentos amaneciendo. Vamos a ver si podemos ver unas imágenes de lo que está ocurriendo allí ahora. Como nos contaba nuestro enviado especial Vicente Romero, los blindados, los 21 blindados y los 4.000 soldados que en principio había anunciado China que pondría en Hong Kong han empezado ya a llegar. Por lo tanto, las imágenes del amanecer se tienen que estar mezclando con las imágenes de esos... ahí está el amanecer de Hong Kong, lo que está ocurriendo ahora mismo en directo. Amanece, por lo tanto, el primer día de Hong Kong como territorio de la República Popular de China. Y nosotros tenemos que irnos enseguida. Tenemos que irnos, no sin antes preguntarle a Inocencio Arias. Inocencio, desde el punto de vista diplomático, los chinos han dicho 4.000 soldados, seguramente serán más. Sí, pero es igual, esto es simplemente un golpe de efecto para saber quién manda allí. Es igual que sean 4.000, que 3.500, que 5.825. Ellos han querido demostrar que hoy ya esto es territorio chino. Va a conservar su régimen económico, pero es territorio chino. Un golpe de efecto a una hora absolutamente clave para todas las televisiones del mundo. Desde luego estaba muy bien pensado. Tenemos que dar las gracias ya a Vicente Romero, gracias por supuesto también al cámara Jesús Mata y a todo el equipo que está en Hong Kong y que se ha visto, bueno, pues invadido por el monzón. Gracias por supuesto al enviado especial a Gibraltar y a los corresponsales en Londres, en Nueva York, en Bruselas, en Buenos Aires y en Lisboa. Gracias también a nuestros invitados, a quienes solo nos queda pedirles muy brevemente que formulen, puesto que estamos al filo de la medianoche, un deseo. Es un buen momento, cada uno su deseo para la nueva andadura de Hong Kong. Bueno, me gustaría que Hong Kong siga siendo próspero, que la prosperidad cundiese en China, un país que lo necesita, y después que punta también el ejemplo y la descolonización de otros territorios como Gibraltar y las Malvinas también se consumara en tiempo breve. Inocencio Arias, que cunda el ejemplo. Francisco Marcos Marín. A mí me gustaría terminar también con un recuerdo para mis alumnos y para mis compañeros chinos, decirles, aunque quizás nunca lo oigan, que he vivido este día con ellos y que he compartido con ellos la emoción que ha sido siempre para mí el contacto con China y que me hace tener a gala el decir que soy un amigo del pueblo de China. Muy bien, pues nosotros tenemos que acabar aquí. Dice un proverbio chino: cuando tengas algo completamente claro, cuando tengas algo clarísimo, es porque te falta información. Nosotros solo hemos procurado que a ustedes no les falte precisamente eso, información. El resto de los capítulos que quedan en esta crónica están, por supuesto, por escribir. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Forces. But we gather that they have been well briefed by the Vice Chairman of the Central Military Commission. All of these troops have been told, and I'm quoting, "You must love the people of Hong Kong and maintain the rights and interests of the Hong Kong people at every moment. You must respect Hong Kong's social system and the way of living." And the Foreign Minister Chan Chi-chen has assured Robin Cook, the British Foreign Secretary, that the new garrison will be involved only in external defence. Now, the convoy, as we can see, well underway. This is, of course, dawn in Hong Kong, and it's still pouring with rain as these armoured vehicles come in. Many thousands, about 4,000, as I say, will arrive eventually. The Chinese say this is not an excessive number. It matches what the British had in the colony at the peak. In fact, in some periods of time, they say British troops amounted to 30,000 to 40,000
So in comparison, China's troops to Hong Kong is much less, according to the Chinese Foreign Ministry spokesman. But of course a good deal of anxiety within the community that such a show of force should come so soon after the British departure. Well, we'll keep you in touch with those pictures, but let's look back now at the events of an historic day for Hong Kong with our reporter Michael Sullivan. The first stage of the last day of British withdrawal was the final exit of the staff of Government House, the seat of British authority in Hong Kong. They filed out to gather on the lawn, their faces already showing the strain of holding back the tears. After several days of farewell ceremonies and goodbye parties, this was the moment of truth for Chris Patten, the 28th and last governor of Hong Kong, leaving the grand official residence that the Chinese will turn into a VIP guest house or even a museum for the last time. The British exit from Hong Kong was choreographed to be proud and dignified, but the governor's shoulders were rounded, his gait reluctant, his expression showing his deep unhappiness at the event as he watched an honour guard of the Royal Hong Kong Police give a display of precision arms drill. There has been anxiety about the future role of the Hong Kong Police as the Chinese People's Liberation Army prepared to enter Hong Kong by land and sea, but the Chinese Foreign Secretary has assured his British counterpart Robin Cook that the army will be there for external security and that the police force would still be responsible for internal security. An hour after the departure from Government House, the Chinese leader Jiang Zemin arrived at Hong Kong's Kai Tak Airport, stepping into the rain that had come to stay for the rest of the day, the first Chinese head of state to set foot in the British colony throughout the time which the Chinese are still describing as 100 years of national shame. He was not to be present at the British part of the handover ceremony, which began soon after his arrival. The governor and Prince Charles drove to the ceremony site, still awash in the warm rain, to watch the spectacular run-up through the evening to the lowering of the Union flag. A colourful display of the Chinese culture which has flourished throughout British rule and which Hong Kong Chinese are hoping will not be dulled by the political conformity of their new masters. This is a Chinese city, a very Chinese city with British characteristics. Now, Hong Kong people are to run Hong Kong. That is the promise, and that is the unshakable destiny. Dusk was falling as Governor Patten ended his speech and took his seat to show once again that the tears were not far away. Then it was the turn of the British Armed Forces, the Army, Navy and Air Force, to make their military contribution to the pageantry of the occasion. The hour of their final withdrawal was close. The British flag was lowered at sunset, the very climax of the ceremony designed to celebrate the years of British rule, as well as to mark the end of it. It was followed by a spectacular fireworks display which the rain did little to dampen. But 3 hours before the official end of British rule, the Chinese People's Liberation Army made an early appearance at the border crossing into Hong Kong. The soldiers sat motionless and silent in rows, in buses and open-top trucks, waiting implacably for the signal to move across the border. And when they did move, it was 13 minutes earlier than the agreed time, to score yet another point and set a chill over the burgeoning confidence that Hong Kong would be spared the full iron grip of the Beijing government. With 15 minutes to go before midnight, British and Chinese servicemen marched into place in preparation for the carefully planned and rehearsed handover ceremony. This was the time for the representatives of the two states to make their speeches, one of farewell and hope that Hong Kong's nature would not really change, the other that of assurance that it would be so. Ladies and gentlemen, China will tonight take responsibility for a place and a people which matter greatly to us all. The solemn pledges made before the world in the 1984 Joint Declaration guarantee the continuity
of Hong Kong's way of life. For its part, the United Kingdom will maintain its unwavering support for the joint declaration. Our commitment and our strong links to Hong Kong will continue and will, I am confident, flourish as Hong Kong and its people themselves continue to flourish. The British flag was lowered, a ritual closing down of a British colony founded by force of arms and ended by negotiation. The Chinese flag and the flag of the new Chinese Hong Kong were hoisted to be in place at precisely the midnight hour. Jiang Zemin's address was to be unexpectedly conciliatory, designed to calm the fears which had been raised in preceding hours by the premature arrival of Chinese troops. The return of Hong Kong to the motherland after going through a century of vicissitudes indicates that from now on, the Hong Kong compatriots have become true masters of this Chinese land, and that Hong Kong has now entered a new era of development. History will remember Mr. Deng Xiaoping for his creative concept of one country, two systems. It is precisely along the course envisaged by this great concept that we have successfully resolved the Hong Kong question through diplomatic negotiations and finally achieved Hong Kong's return to the motherland. The formal handover completed and Hong Kong now officially part of mainland China once more, Chris Patten, the former governor of Hong Kong, and Prince Charles boarded the royal yacht for an immediate departure. The tears flowed, and the British expatriates who are to stay in Hong Kong waved their goodbyes as Britannia slipped her moorings. When the sun rises there again, it'll be the first new day of Chinese Hong Kong, the end of what China saw as a long humiliation, and the first day for 150 years when Britannia does not rule there. Michael Sullivan, Sky News. And we can go live now to Hong Kong, the border with Shenzhen, and we can see, as the sky brightens in teeming rain, a great convoy of troop carriers pouring across the border from Shenzhen, carrying some 4,000 troops who will be put up in 14 barracks in Hong Kong. This move, just 6 hours after the British handover, of course, has been criticized by the United States and Britain. Robin Cook, the Foreign Secretary, said that it was quite unnecessary, and of course the former governor of Hong Kong, Chris Patten, said that it sent an appalling message to the 6.2 million people of Hong Kong. But China says that these troops are a small symbol of sovereignty over the territory, and they have assured the British that internal security in Hong Kong will be left to the internal police force. So that's the scene live from Hong Kong as those troops continue to pour across. 4,000 of them will be crossing the border by land, sea and air in the next few hours. Well, moments after the handover, demonstrators moved onto the streets to challenge the new rulers. The pro-democracy leader, Martin Lee, delivered a defiant message to China. Beijing wasted no time in stamping its authority on Hong Kong. A legislative council was sworn in as the Royal Yacht Britannia headed out to sea. But the mood has been one generally of conciliation. The Prime Minister, Tony Blair, said that Hong Kong should become a bridge and not a barrier between the two countries. For 5 years, this was home for Chris Patten until the midnight handover, the governor of Hong Kong. But it didn't take long for the old symbols of British colonial rule to be stripped from the gates of Governor's House, while the Queen seemed to cast a disapproving eye on the efforts of the workmen to remove the royal insignia and to consign into the vaults of history any reminders of a British presence. All over Hong Kong, after the stroke of midnight, they moved in to dismantle the emblems of a once proud and powerful empire, now all but lost.
Immediately, they replaced them with the communist signs of the People's Republic of China, the new rulers of what's now called the Hong Kong Special Administrative Region. Earlier, China's soldiers had arrived somewhat impatiently to take over the British military headquarters. The advance guard of 500, who had broken an agreement by crossing the border 13 minutes early, marched in some triumph into the Prince of Wales barracks, their arrival symbolising the beginning of the end of British colonial rule, the end of what China sees as 156 years of shame and humiliation. The gulf between British and Chinese seemed as wide as ever, but a stiff upper lip and military correctness prevailed. Now it was time for the British forces to get out, but their heads held high as they departed. A moment of sadness for these soldiers who've won many friends and much respect in Hong Kong. Their ancestors may have captured Hong Kong during the Opium Wars over a century ago. Now they were leaving in peace. At his crucial summit with China's leader, Tony Blair had talked tough. Britain's Prime Minister stressed to President Jiang Zemin the commitment China had made to maintain human rights and democratic freedoms. Mr. Blair urged China to forget the battles of the past and to build a new relationship with Britain. Hong Kong, he said, can become a bridge rather than a barrier. With China at last firmly in charge, the new communist masters wasted no time in imposing their rule, a swearing-in ceremony for the hand-picked members of the Legislative Council to replace ex-Governor Patton's elected one. Behind Prime Minister Li Peng sat the widow of Deng Xiaoping, China's paramount leader who died earlier this year before realizing his dream of getting Hong Kong back. The occasion, by the men in grey suits from Beijing, was to formally endorse Tung Chee-hwa as their frontman as chief executive in Hong Kong. Not far away at the Legislative Council chamber, from where they'd been effectively evicted, Hong Kong's democratically elected councillors were defiant of the new communist rule. They vowed to fight on, despite risking arrest or imprisonment, until China keeps its promise of free and fair elections by May of next year. Christopher Morris, Sky News, Hong Kong. You're watching Sky News, and still to come, Mike Tyson finally apologises for his behaviour on Saturday night. Oh, and some nasty stuff in there. I was wrong, and I expect to pay the price like a man. More on that and the rest of the sport coming up shortly. Stay tuned. Dieses Hongkong hat für uns Deutsche ja eine ganz große Bedeutung, politisch, aber vor allem natürlich auch wirtschaftlich. Wir haben hier 500 Geschäftsleute sitzen. Wir sind, was Europa anbelangt, mit weitem Abstand der stärkste wirtschaftliche Partner. Wir sind auch der stärkste europäische wirtschaftliche Partner mit den Chinesen. Also wir haben hier ein Rieseninteresse. Deshalb bin ich auch heute hier, um das alles mir sehr genau anzusehen. Und wir warten dann die Entwicklung gespannt ab. In einem Jahr sehen wir uns vielleicht wieder hier. Vielen Dank, Herr Kinkel. Das Gespräch mit Klaus Kinkel haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Wir berichten gleich über den spektakulären Prozessauftakt gegen den Baulöwen und Milliardenschwindler Jürgen Schneider. Zunächst aber geben wir ab in unser Nachrichtenstudio nach Köln. Heike Fritzen hat dort für Sie weitere wichtige Meldungen des Tages zusammengestellt. Heike? Im Prozess um den Brand in einem Asylbewerberheim haben die Richter des Landgerichtes Lübeck den Angeklagten Safwan Eid freigesprochen. Sie begründeten das Urteil mit Mangel an Beweisen. Der 21-jährige Libanese müsse daher nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten freikommen. Die Richter kritisierten die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Offen bleibt nach wie vor, wie der Brand entstanden ist. Bei dem Feuer waren im Januar 96 10 Menschen getötet und 38 weitere verletzt worden. Others of them are wearing soft hats, and this procession continues very, very quietly. CNN's World Affairs correspondent Ralph Begleiter had indicated earlier, which was a striking scene. I don't know whether many of you, our viewers, were with us hours ago, but the scene of the vanguard of the 409 Chinese soldiers coming to the border. They had to go through the border, and they were checked by Hong Kong authorities. Each truck was checked.
Well, at the stroke of midnight, China reclaimed Hong Kong. That formality has been put aside. It is not necessary, and thus you see these trucks rolling very readily through the border checkpoint. Should I set up on you now? Because I think they're getting all this. I don't think they can do this anymore. I don't know. Alec will tell us. Okay. As the troops pass through, they are being received by well-wishers. Yesterday, the scene was one of young children with flowers, and the troops responding, smiling. And notwithstanding the rain, and the downpour that has existed here, people have turned out, and there is palpable pride on the part of the Chinese people who are watching this. Ralph? Bernie, first of all, just sort of an odd scene here at the border, which is the contrast between the relatively older vehicles that the Chinese army is using to bring in most of its troops and some of the basically what amount to recreational vehicles, small vans and Jeep-type vehicles that are being used to convey the officers and some others. It's a contrast of an old, poorly equipped army with new equipment, some new equipment for officers. We've seen a lot of civilian-type equipment here as well, and there's an engineering unit. We've just seen the air unit go through the border. These troops, the airmen, are bound for an air base about halfway between here and the city of Hong Kong. There are fuel trucks heading down, presumably to provide fuel for helicopters, which are supposed to be flying into that air base as well. The pictures you're seeing now are coming from a larger town between here at the border and Hong Kong called Fanling. Like the many other towns along the way, people in Fanling have posted banners and the Chinese flag and the new Special Administrative Area flag. You can see some of the soldiers have flowers around their necks, indicating the respect in which they're held by the population. We've seen a lot of signs of affection, and the people we've talked with along the way have all indicated that they are glad to see the Chinese troops arriving. Some of them, however, told us they expect the Chinese troops to remain disciplined and to allow the people of Hong Kong to continue the way of life that they've had for the past 30 or 40 years under British rule. The Chinese government has pledged to do that. It was last night, Bernie, at the ceremony that Chinese President Jiang Zemin pledged to continue the kind of life that Hong Kong has had and reaffirmed Beijing's commitment to the one country, two systems formula under which most of China will be governed one way, Hong Kong will be governed another. I don't know if you can see this at the moment, Bernie, but most of these troops appear to be unarmed. They're wearing white gloves and ties and are riding in open trucks, open vehicles. That's partly because the Chinese army obviously wants the people of Hong Kong to see that these troops are armed like policemen, not armed like attack troops. Also watching this scene, Tai Ming-chung, a defense analyst who has been with us since the beginning of this edition of World View. Mr. Chung, what is the status, the state of the People's Liberation Army, especially given the fact that with defense budget problems, the PLA, the Army, actually owns more than 20,000 businesses in this country? All right. Well, the PLA has 3 million troops, and most of those troops were there during the Cold War, and now with the end of the Cold War, they have a sense of loss of missions. So perhaps you probably only need 10-20% of this number. So that leaves about 80%, which is a large number of troops who can be doing other things. Some of them have gone into business, as you mentioned. There's probably closer to around 10,000 business enterprises. Many of them just don't do anything at all. So we're talking about a very large military, most of it without any sense of mission, but also involved in many other areas of activities. China is very upset that the United States and Japan are looking very closer to cementing a strategic relationship. How might Hong Kong enhance China's strategic capability? Well, Hong Kong is not a very important military strategic base. The main strategic importance for Hong Kong in terms of perhaps helping with the military modernization is its financial role, that
PLA companies perhaps can come here and list, and they can earn money, which in the end can be used indirectly to help modernize. Also, Hong Kong, under U.S. export controls, is has different high technology export controls from the rest of China. So there are possibilities that U.S. high technology exports can still be imported into Hong Kong. So those are two different ways, but they're very indirect. They don't really contribute significantly to China's military modernization, theoretically or in reality. Thank you. On that note, we're going to pause. CNN's Worldview will continue in a moment, as we'll return in just a moment. Troops from the People's Liberation Army are moving across the border towards Hong Kong and into Hong Kong, and one element of the convoy, the element that sparked so much controversy, has just gone past us. Armored personnel carriers. You recall that, for example, former British Prime Minister Margaret Thatcher said of all things to move Chinese troops into Hong Kong inside armored personnel carriers is not the way to go, because they raise visions of what was seen in Tiananmen Square 8 years and 26 days ago. Looking back over the past several hours here, Britain left Hong Kong not in defeat, but certainly with a profound sense of nostalgia. Outgoing Royal Governor Chris Patten cabled the following message to London at midnight when the handover came, quote, "I have relinquished the administration of this government. God save the Queen." CNN's Hong Kong Bureau Chief Mike Chinoy has seen a lot of history in his many years covering this part of the world, and he was here for this. It began with an emotional send-off for Hong Kong's last colonial governor, Chris Patten. The rainfall mingling with tears as Patten said farewell to his staff after 5 controversial years in office. While the governor was making his farewells, a welcoming ceremony was underway at the Hong Kong. Saturday the 5th in Newcastle, Sunday the... Kong, Jiang Zemin arrived in the territory. The city's lights came on as Britain's Prince Charles and other dignitaries attended the official British farewell ceremony next to the harbor named for the prince's great-great-grandmother, Queen Victoria. It was a ceremony filled with the images and arts of the cultures that have merged in Hong Kong. For Governor Patten, it was a final chance to speak to the territory he has presided over since 1992. We are, I believe, entitled to... But pro-democracy demonstrators did not go quietly into the night. At one protest, a Chinese leader portrayed as a murderer for human rights violations. This would never be allowed in China. Long live democracy! Long live democracy! Demonstrators even took to the balcony at the legislature, elected under British rule. Now it's out of business under Chinese. Why is it that our leaders in China will not give us more democracy? Why must they take away the modest democracy that we have fought so hard to win? Across town, the new legislature, handpicked by Beijing and elected by nobody, took office. The British governor was replaced by a chief executive. The eyes of the world are on us. We are confident that we will rise to the challenge and build a brighter and better future. Britain's downtown military headquarters was turned over lock, stock, and flagpole. The People's Liberation Army strutting its stuff as soon as the British turned their backs. The PLA's top general told his men, do everything according to the law, and then he said, make the people of Hong Kong love you. Translation, don't do anything that would make Hong Kong believe this Chinese army is some sort of army of occupation. And with everyone watching, this embarrassing moment, a Chinese troop truck breaks down. Bad luck or a bad omen? Will communist rule stall a city
that's always cruised in the fast lane. Barry Peterson, CBS News, Hong Kong, China. Representing the United States at the handover was Secretary of State Madeleine Albright. She told us today that the U.S. is concerned about the Chinese show of military force, but expects Beijing to live up to its promises. The Chinese have committed themselves to protecting the way of life of Hong Kong, which is democracy, civil liberties, rule of law, and a free market system. But it's going to be a story that unfolds over quite a long time. It's not something that we can tell today in a snapshot, but it is something that we're going to watch. And because America has interests here, we're going to be very vigilant. As for the former British rulers, they're gone this morning, but hardly forgotten. CBS News correspondent Bob Simon covered the retreat. All right! The sun did not set on the British Empire today as had been advertised. It never came up. It rained all day and all night. Prince Charles and Governor Patton got soaked at the farewell ceremony, the last purely British occasion on this last day of British rule. And the troops? It may have rained on their parade, but they didn't miss a step. Who but the British can make a retreat look like a triumphal march? Who else can bow to the inevitable, standing so upright with such grace and panache? For the last couple of days, people in Hong Kong couldn't get enough of them. The people who, according to Beijing, were overjoyed to see them leave, wouldn't let them leave without one more snapshot. On Stonecutters Island this morning, soldiers of the Black Watch Royal Highland Regiment were bussed to ferries where they began chugging their way back to Scotland. Glad to be going home? What soldier isn't? And yet. It's great sadness. I've had a wonderful 4 years here and just sad to be going. But all good things come to an end, as you guys know. In Vietnam, the last Americans turned the lights off. In Hong Kong today, the British closed the gates. It was a bit more decorous than our departure from Saigon, but the essence of it wasn't all that different. It was the handing over of a country to a tough communist regime. And this time, the first time ever, not a single shot was fired. Governor Patton seemed overwhelmed by sadness as he said goodbye to his household staff this afternoon. He made 3 tours of the driveway before leaving, a Chinese superstition indicating a desire to return. If he does, it will be as a tourist. Just before the flag came down by the Prince of Wales barracks, the prince had a few words for the incoming rulers from Beijing. Britain learnt long ago that Hong Kong people know best what is good for Hong Kong. We have no doubt that Hong Kong people can run Hong Kong, as the joint declaration promises. Out with the old, in with the new. The British marched off to Old Lang Syne as the Chinese were coming in with armor. And then the prince and the governor boarded the Britannia and sailed off into the night. Just before leaving, Patton sent a short cable to London. It read, "I have relinquished the administration of this government. God save the Queen." Bob Simon, CBS News, Hong Kong. And